Hola chicos, hola chicas. Hoy vamos a seguir con nuestros contenidos gramaticales de la unidad Pensando en Ti. Vamos a trabajar con comparativos condicionales. Bueno, comparativas, hacer la comparación entre una cosa y otra, entre una cosa y un otro grupo. Y condicional, entonces, siempre esta comparación desde una condición. Vamos a ver cómo va a funcionar esto. Vamos a utilizar para hacer estas comparaciones siempre como si, ¿vale? Vamos a poner aquí entonces como si. Va a ser la forma de empezar. Entonces esto nos da una idea de condicional también, además por el sí, ¿no? Además del cómo nos da la idea de comparación. Entonces podemos utilizar de la primera forma como si y imperfecto de subjuntivo. Imperfecto de subjuntivo, la clase pasada ya hemos hecho un repaso de que es aquella forma fosse, falasse, corresse, comesse, y en español fuera, comiera, hablara, fuese, comiese, hablase, ¿vale? Entonces, bien, utilizando ahí este tiempo y modo. Esta estructura entonces evoca una semejanza, porque estamos hablando de comparaciones, a sabiendas de que no es real. Le veo delante de mí como si estuviera mudo. Entonces yo digo, la veo delante de mí como si, que es esta primera parte aquí, estuviera, es el verbo en el imperfecto de subjuntivo. Entonces aquí, como si estuviera mudo, o sea, sabemos que esto no es real. Cuando Mario habla a Pablo en aquella clase que vimos la escena de la película, que la ve a Beatriz como si, y es como si estuviera mudo, él sabe que no está mudo, no es real esto, pero quiere dar una idea, quiere hacer una comparación para decir cómo estaba en este momento, en esta situación, ¿vale? Entonces aquí él sabe que no está mudo, solo quiere expresar lo que sintió. Después tenemos aquí el como si, seguido del pluscuamperfecto de subjuntivo, ¿vale? Este tiempo, entonces, aquí es como utilizamos el houvesse en portugués, que es hubiera, hubiera, tú hubieras, nosotros hubiéramos, seguido, entonces, de un participio, ¿vale? Entonces ahí, siempre que utilizamos un tiempo compuesto, es el verbo haber seguido de un participio, hado, ido, y los verbos ahí que son irregulares, visto, muerto, vuelto, como siempre hablamos. Entonces este tiempo evoca una acción pasada y acabada, evoca una acción que pasó antes de otra que también pasó. ¿Cómo así? Mira el ejemplo, mirad el ejemplo. Estás blanco como si hubieras visto un fantasma. Entonces aquí yo utilizo como si hubieras visto. Es este pluscuamperfecto de subjuntivo. Então você está branco como se tivesse visto um fantasma. Mira, sabemos aquí que esta acción, que es una hipótesis, no es verdad, que es de ver un fantasma, pasó antes de esta persona estar blanca. Vale? Então, assim, você viu o fantasma para depois ficar assustado, assim, e branco, pálido, assim, não é? Então, é como se essa ação tivesse acontecido antes de uma outra ação que já aconteceu também, vale? Então, a comparação que vou fazer aqui é esta, como se hubieras visto um fantasma. Não é que isso é verdade, mas eu preciso comparar com algo, tá? Tranquilo? Bueno, no es muy difícil porque en portugués también utilizamos una estructura muy parecida, ¿vale? Muy semejante. Entonces, de esta forma, vamos a transformar estas frases utilizando como si y los tiempos ahí que acabamos de ver. Tengo un ejemplo, hay un ejemplo. Cuando habla parece que sabe mucho de psicología. Utilizando este como si. Habla como si supiera mucho de psicología.
Então, a primeira é, quando fala, parece que sabe muito de psicologia. E a outra forma de utilizar é, fala como se soubesse, supiera mucho, muito de psicologia. ¿Ok? Entonces, lo que vais a hacer es transformar esta primera frase, que tiene una estructura muy cercana a esta, en como si, en esta condicional ahí, ¿vale? Entonces tenéis hasta la letra D aquí solamente para resolver, ¿vale? Damos al pause y después volvemos para la corrección. Bueno, vamos a corregir. La letra A, la frase es: gasta tanto dinero que parece rico. Para utilizar como si, yo puedo decir así, que gasta como si fuera rico. ¿Vale? Como si fosse, como si fuera. Después, la letra B dice así: habla tanto de Nueva York que parece que ha estado ahí. Entonces yo puedo así: habla de Nueva York como si hubiera estado, porque nos da una idea de algo pasado que está hecho, ¿no? Como si hubiera estado ahí, ¿vale? La letra C dice así: quiere mucho a su perro, parece que es su hijo. Entonces yo puedo decir así, que quiere a su perro como si fuera un hijo. ¿Vale? Y por último, la letra D, se quedó tan tranquilo, parecía que no había pasado nada. Entonces aquí, se quedó tan tranquilo como si no hubiera pasado nada. Entonces aquí ficou tão tranquilo como se nada tivesse acontecido, ¿ok? Bueno, como vimos en portugués, este primer tiempo aquí, imperfecto de subjuntivo, es más común con la S. Fosse, comesse, em espanhol é comum das duas formas. Fuese, fuera, comiese, comiera. Dá para usar os dois, tá? Y aquí este segundo pluscuamperfecto de subjuntivo, en español es más común, es cierto con el verbo haber. Todos estos tiempos compuestos se utilizan con el verbo haber. E em português se utiliza o verbo ter. Então, em espanhol eu digo assim, como se hubiera estado aí, em português eu diria como se ele tivesse estado aí, ou lá, né, no caso. Então, aqui, como se não hubiera passado nada, como se não tivesse acontecido nada. Em português, nós costumamos usar o ter como auxiliar, em espanhol, o haber, ¿vale? Bueno, pues entonces termina aquí nuestro contenido gramatical de hoy y la clase que viene seguimos con otro. ¿Bien? Hasta luego.